Necesitamos construir una economía diferente y construirlo, ¿vale? Esto no va a venir del cielo. Esto va a venir de la reflexión, del trabajo, del interés, de la búsqueda. Y en ese sentido, los docentes sois unas figuras de referencia en la reflexión y en la construcción de un mundo. Un mundo de conciencia y que permita, pues, bueno, aproximarse desde el punto de vista del conocimiento, pero también de la motivación, del interés, de la visión crítica de estos asuntos, ¿no? Y por eso, bueno, desde Justicia y Paz queríamos promover, ¿no?, estos espacios, bueno, aprovechando la convocatoria de Francisco, de Economía de Francisco, y bueno, pues todo lo que eso nos puede ayudar en la reflexión, en el trabajo, ¿no? Hemos hecho las convocatorias para jóvenes y estas convocatorias para educadores, ¿no? Hoy está con nosotros Mónica Blanco, que es profesora en el Colegio Zafarial y también participante de la Iglesia, ¿no? Y como catequista y como, bueno, pues cristiana, que de alguna manera vive su fe en la Iglesia. Y tenemos también a Fernando Miranda, que es también profesor de Economía y director técnico del seminario. Y promotor de iniciativas, pues también para el desarrollo de estas bueno, iniciativas sobre economía de Francisco y sobre la doctrina social de la Iglesia, que al final es el marco en el que de alguna manera, bueno, podemos un poco construir bueno, estos elementos de debate, ¿no? Bueno, yo sin más os dejo a vosotros, Mónica y Fernando, un poco este momento y bueno, habéis avisado que nos interesa el debate, que esto no sea solo unidireccional y bueno, pues vamos a ver si entre todos podemos construir esto, ¿vale? Muy bien, pues bueno, muchas gracias por este espacio y este foro y el esfuerzo de convocarlo. Y bueno, ahora compartiremos la presentación. Nada, os damos las gracias en nombre de Mónica y mío. Hemos pensado en alternarnos para no dormiros demasiado. Entonces, primero voy a empezar yo. Cuando ya os tenga a punto de caramelo, pues llegará Mónica y así os reiré un poco. Vale, por lo tanto vamos a hacer como tres bloques. El primer bloque estaré yo, después Mónica y el último bloque también, que es referente al tema de economía, pues también estaré yo. Y luego nos gustaría, sí que comentábamos Mónica y yo, que nos gustaría un momento, un rato o lo que hiciera falta, un poco para compartir, ¿no?, con vosotros la reflexión de lo que habéis escuchado, de las inquietudes que tenéis y de lo que nos encontramos en las aulas o en nuestro entorno, ¿no?, con los jóvenes. Pues nada, voy a compartir, vamos a ver, voy a compartir la pantalla. A ver si soy Carlos, me dice si... Perfecto, se ve de tu pantalla, sí. Se ve, vale, voy a reproducir aquí. A ver, para poner la pantalla. ¿Se ve la pantalla en Sí. completo? Vale. Bueno, pues arrancamos, si os parece. La idea de esta pequeña charla es de poneros delante lo que entendemos que tiene que ir previo a la explicación en economía de los distintos temas. Hemos querido agrupar los temas por bloques de importancia, porque hagan una referencia más expresa a la doctrina social de la Iglesia, porque creemos que son más importantes, y entendemos que hay unos previos para adecuar el lenguaje y el significado de las palabras de lo que entienden los chavales y lo que entendemos nosotros, para que luego puedan entender nuestra propuesta, ¿vale? Entonces veréis que en cada bloque hay esa intención previa de recalcar o apuntalar conceptos para que ellos puedan asimilar y entender cómo funciona la economía y cómo es posible otra economía también, ¿no?, otros modelos de economía. Bueno, pues nada, presentaros primero, lógicamente, los principios de la doctrina social de la Iglesia. No vamos a entrar en todos porque son infinitos y les conocemos. Puesto que si estáis aquí, estáis interesados de alguna manera en la doctrina social de la Iglesia y la conocéis, seguro. Pero es verdad que de estos principios vamos a incidir en algunos
a lo largo de los bloques que harán referencia al temario. Y además, dentro de estos principios hay como unos previos y los conceptos que tienen que quedar muy claros para que los alumnos nos entiendan y entiendan lo que significa ciertos aspectos de la economía actual, que fundamentalmente es la economía capitalista, ¿no? O la economía de mercado, o capitalista suave o mixta, ¿no? Eh, entonces, bueno, de estos principios, ya os digo, incidiremos, veréis que incidimos en algunos más que en otros y en algunos les explicamos, porque sí que hemos querido también ser realistas en la propuesta. Es decir, esto es una propuesta orientativa que os da claves para que luego vosotros podáis profundizar y podáis resaltar lo que queráis. ¿Vale? Entonces, de todos estos principios, hay unos conceptos previos o unos principios previos a explicar al comienzo de la asignatura, ¿no? Es decir, incluso antes del tema 1 de las asignaturas, tanto en la asignatura de la parte de empresa como en las asignaturas de la parte de economía, cuando empezamos a explicar cuál es el problema económico, cuál es la clave de la economía, que hay unas necesidades y unos recursos limitados. Bueno, pues en este previo, a esta altura, tendríamos que intentar que visualizar en los alumnos sus conceptos para que ellos entendieran cómo funciona la economía, cuáles son las claves del funcionamiento de la economía a rasgos generales y qué significa determinados términos que luego les vamos a ir introduciendo a lo largo de todo el curso en la asignatura, ¿no? Entonces, nos parecían interesantes todas estas claves que veis aquí, que voy a detallar brevemente a la hora de explicar a los alumnos, ¿no? Entonces, tenemos el concepto en el que gira toda la acción de la doctrina social, ¿no? Que es el bien común, generar el bien común. Eh, y hay que explicarles qué es el bien común, ¿eh? Porque el bien común es una palabra tan grande y tan genérica que a veces se pierde el significado concreto, ¿no? ¿Por qué? Porque luego cuando lo usemos después en los distintos temas, ellos tienen que entender por bien común lo que yo entiendo, como adulto que ha intentado entenderlo, ¿no? Entonces, cuando decimos el bien común consiste en la creación de las mejores condiciones sociales posibles en cada momento para que cada persona y todas las personas puedan vivir de acuerdo a su dignidad y realizarse. ¿Por qué es importante? Hemos entendido que este concepto es importante porque los alumnos tienen integrado la cultura del descarte y el bien común subraya que es el acto de generar un bien para elevar a las personas a la dignidad de todos, absolutamente, sin dejar a nadie en el camino. Los alumnos, cuando les encontramos, vienen con la conciencia de que el descarte, los daños colaterales es un mal menor, ¿no? En pos de una economía activa, en pos de un desarrollo, y tienen asumido el daño colateral, ¿no? De los pobres. Por lo tanto, el bien común que subraya que tiene un efecto multiplicativo en donde si uno es cero, el resultado es cero. No es un sumatorio de personas, en donde alguien puede ser cero, pero si la sumada positiva, pues hay un efecto positivo. Tiene un carácter multiplicatorio, es decir, si hay alguien en donde no cuenta, donde está descartado, el producto de toda la ecuación es cero. Primer cosa o primera idea que les llama la atención. Luego hablamos del concepto de eficiencia, equidad y reciprocidad, que sale más adelante en muchos temas, sale más el tema de la eficiencia y la equidad. Introducimos aquí el tema de la reciprocidad. La eficiencia hace referencia a la producción de bienes, al material, ¿no? Al tema de los bienes adquisitivos. La equidad hace referencia a la justicia, es aquel acto que sirve para compensar las diferencias y elevar a todos al mismo nivel. Y luego la reciprocidad, que esta es una gran novedad, es aquella actividad o aquel aspecto dedicado a lo que llaman los bienes relacionales, es decir, todos aquellos bienes intangibles, pues como pueden ser todos estos bienes de aceptación, reconocimiento, fraternidad, amistad, todos aquellos bienes que se disfrutan en compañía, ¿vale? Que no tienen un carácter individual, ¿vale? Todo eso englobaría. Entonces hay que explicarles que la economía no solo va dirigida hacia la eficiencia, que es lo que ellos entienden y lo que el libro les pone, maximizar el beneficio, y a la función adquisitiva de adquirir bienes, sino que la economía tiene que generar
actividad en los 3 campos, ¿vale? Por lo tanto, este sería el segundo concepto. Tenemos que explicarles qué entiende la economía actual por crecimiento y desarrollo económico. Porque si no, a priori, para ellos es un bien. Lo que entiende la economía actual por crecimiento y desarrollo económico es un bien, porque genera más producción, genera más actividad, genera más empleo, ¿no? Y parecería que es un bien. Pero hay que explicarles que la economía actual, la economía capitalista, tiene dos principios. Tiene dos principios. Uno, que es el principio de no saturación, ¿eh? Es decir, el consumidor y el fabricante nunca dicen basta. Ni el de fabricar ni el consumidor se siente saturado. Y toda la acción del entorno invita al consumidor a no saturarse nunca. ¿Vale? Esto tiene consecuencias, evidentemente, que es lo que les tenemos que hacer ver a ellos. Las consecuencias de sobreexplotación de recursos, de infelicidad, esta sensación de insatisfacción, de no saturación, ¿no? Es como un principio dinamizador del capitalismo. Con esto les ayudamos a entender la dinámica de la economía. No solamente lo que pasa, sino los porqués, que es lo que no suelen explicar los currículums de los libros. Y la maximización de beneficio. ¿Vale? La economía actual entiende por crecimiento económico la maximización del beneficio. ¿Vale? ¿No? Y el paradigma del PIB, ¿no? Como medidor oficial de bienestar de la sociedad, con lo cual es una falacia. Porque si el PIB aumenta porque hay unos que ganan más dinero, hay más producción, pero hay más gente que lo está pasando mal, pues el PIB puede seguir aumentando, pero el bien común no. ¿Vale? La subsidiariedad. Ellos vienen con la sensación de que es papá Estado quien se tiene que hacer cargo de los pobres. ¿Vale? La subsidiariedad no es algo que atañe al particular ni a la sociedad civil, ¿vale? Para nuestros alumnos. Lo digo esto porque hay que entender cómo recogemos a los alumnos para luego contarles cosas y que prendan en ellos. ¿De acuerdo? Entonces, la subsidiariedad, que es la acción secundaria del Estado de un orden superior cuando los órdenes inferiores, los consumidores o las sociedades no dan abasto con ello y es el Estado el que toma las riendas, que sería en origen la subsidiariedad, no significa que descarguen al particular y que la sociedad civil no tenga una responsabilidad. ¿Vale? Entonces, el tema de subsidiariedad y Estado hay que desmontarlo en el alumno. No se puede, porque además es una posición cómoda, no se puede ceder toda la responsabilidad al orden superior, jerárquicamente o socialmente, del Estado. ¿Vale? Otro concepto importante cuando hablamos con ellos es el tema de la utilidad. ¿Vale? La utilidad para el consumidor, y tal como lo plantea el currículum de la asignatura, es también acumulativa. Una persona aumenta su utilidad cuando acumula bienes. No se contempla ningún tipo de utilidad en cuanto a que genere otro tipo de bienestar para el entorno o para la sociedad. Por lo tanto, sin llegar a decirles que lo adecuado es que generara otro tipo de utilidad, hay que hacerles ver y señalar que la utilidad que se plantea en el modelo economicista es una utilidad de acumulación, de acumular bienes. De tal manera que con la suma de estos conceptos les colocamos en la posición de poder aceptar otros modelos de economía. Y por último, les tenemos que hacer señal, y por eso los que estén familiarizados con la asignatura de economía reconocerán la pirámide de Maslow, ¿no? Que es como la pirámide de las necesidades, desde las básicas a las de autorrealización del ser humano, y que tiene mucho que ver con la economía, demostrarles cómo el sistema económico es tremendamente eficiente para abastecer algunas necesidades, ¿no? Una sociedad desarrollada y moderna es eficiente en la base de esta pirámide, en que nadie duerma en la calle en un momento dado o en que nadie pase hambre en un momento concreto, ¿no? Y en general, a las personas, pues este sistema económico es capaz de cubrir las necesidades más básicas, las fisiológicas y las de seguridad.
vivienda, y no siempre. Pero se revela completamente inútil, completamente ineficiente para dar cobertura a las siguientes necesidades sociales, de autoestima y autorrealización. Porque tiene una mentalidad simplemente de beneficio, economicista, de eficiencia, y por lo tanto es ineficiente para abastecer estas necesidades, ¿no? Hasta el punto que el otro día un alumno me decía a mí que la fabricación o la economía socialmente responsable no era buena para las personas, porque lo que generaba era una ralentización de la fabricación, y por lo tanto paro, y por lo tanto, bueno, pues no era buena, no era buena. Es decir, que la visión que tiene el alumno de la economía es completamente materialista. Entonces, hay que hacerle ver que este estilo de economía es eficiente para algunas cosas y completamente ineficiente para otras cosas. ¿De acuerdo? Eso sería como los conceptos previos. Yo no sé si me estoy alargando mucho, ¿no? Pero bueno. Y con estos conceptos previos que hemos explicado al alumno para arrancar en la asignatura de economía, nos metemos en bloques principales, ¿no? Yo os voy a hablar de un par de bloques que nos ha parecido más interesante. Y voy a arrancar con este bloque del factor trabajo y luego le cedo la palabra ya a Mónica. Entonces, el factor trabajo. Todos conocemos que el centro de la actividad social de la Iglesia es la persona y, por lo tanto, su actividad y, por lo tanto, su dinámica. En este caso, la dinámica en la economía es el trabajo. Por lo tanto, todas las encíclicas giran en torno al factor trabajo, aunque unas inciden en otras desde un punto de vista, desde otro, pero el factor trabajo es importante. En cada bloque hacemos ver con qué está relacionado este bloque, el factor trabajo, ¿no? Y estos conceptos que vamos a dar previos a dar el tema del factor trabajo, en mi caso, ¿no? Y vemos que hay una serie de unidades con las que se relaciona el factor trabajo o que vamos a hablar del empleo del trabajo. Pues las veis, tanto en unidades de bachillerato como de economía, de empresa. No me detengo en esto, ¿vale? Pero vamos a centrarnos en el factor trabajo en dos principios, igual que hemos explicado varios principios antes, vamos a centrar en dos principios que hay que recalcar y señalar a los alumnos para que asimilen adecuadamente el tema y pueda aprender lo que queramos plantearles alternativamente. El primer principio al que queremos destacar es la prioridad del trabajo, que esto es básico en la doctrina social de la Iglesia y claro, es la prioridad del trabajo frente al capital. Esto nos parece claro, pero no está claro. Nuestros alumnos no tienen claro esto. Nuestros alumnos se enfrentan al currículum de economía en donde la misma página y sin ninguna distinción les viene con el mismo peso todos los factores. Cuando estudian la producción, el crecimiento económico, todos los factores pesan por igual. El factor de recursos naturales, el factor trabajo, el factor capital, el factor, incluso si se añaden cosas como la iniciativa emprendedora o la tecnología o la información, que pueden ser factores de producción, y el factor trabajo es un factor más. Y así lo viven ellos, ¿vale? Entonces, que aprendan economía, que nazca en ellos el interés en la economía, viviendo el factor trabajo como un factor más, les predispone a aceptar todas las dicotomías y todas las aberraciones y todas las disonancias que se dan respecto al factor trabajo en la actualidad. Por lo tanto, hay que hacerles ver que hay una prioridad y que el trabajo tiene una dignidad sobre el capital que no lo tiene ni el capital ni otros factores de producción. Entonces, hay que hacerles ver en qué tipo de pensamiento estamos viviendo. Entonces, bueno, pues hemos consignado dos pensamientos que envuelven toda la economía actual, que es el pensamiento economicista y el pensamiento materialista. ¿En qué consisten estos pensamientos? Y es hacerles ver simplemente en dónde están imbuidos, en qué realidad están imbuidos. Primero, el pensamiento economista
que lo que hace es la primacía de los factores de producción sin ningún otro beneficio. Es decir, yo tengo unas piezas, unos factores de producción que les ejecuto y obtengo una producción. El objetivo de este pensamiento economicista es el maximizar el lucro y el crecimiento indefinido. ¿eh? Y la dinámica de la economía es lo que llaman la racionalidad autointeresada. Es decir, lo que hemos estudiado en economía de Adam Smith, del egoísmo de las personas que mueven y que generan un movimiento automático en la economía. Bien, pues en eso estamos. Y el pensamiento materialista, en donde lo único que importa es la acumulación y cualquier otro bien relacional que hemos visto al principio, ¿no? El concepto esto de los bienes de la reciprocidad y los bienes relacionales, aquellos bienes que se disfrutan y se comparten en compañía, esto está fuera, ¿vale? Por lo tanto, les hacemos ver este concepto. Les hacemos ver también que el hombre es el centro del trabajo, que es el sujeto y que en torno al que gira todo. Y que el trabajo tiene dos vertientes. Una objetiva, o que se puede mirar el trabajo en el sentido objetivo, que es este trabajador que se relaciona con la técnica, con otros factores, y que genera una producción y que obtiene un salario por él. Pero que también el trabajo tiene un sentido subjetivo, que es más importante. Tiene un sentido subjetivo que es más importante y que no tiene otros factores de producción. Decíamos, tiene un factor subjetivo el trabajo que no tiene ningún otro factor. Uno que es el vocacional, es el que me realiza, es el que me muestra el camino para hacerme más pleno, para tener una función en la sociedad, un servicio a los demás, es el aspecto vocacional, y es el punto de partida para edificar la vida familiar. Es decir, hay recursos, el salario, el individuo cuando tiene recursos no solamente tiene el valor de esos recursos que tiene, sino que es la posibilidad de generar. ¿Sí? ¿No se me oye? Yo, ¿Se me yo oye te digo ahora? bien, Sí, te sí, oigo oírte bien. sí Va un te poco oís. lento, pero bien. Sí, 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 yo también te digo bien, sí, sí, sí. Bien, decíamos eso, el valor subjetivo del trabajo que tiene dos vertientes. Uno, el de vocación, el de realizarse servicio a los demás, y otro, el de edificar la vida familiar. Es el que marca la posibilidad de arrancar el primer núcleo de la sociedad, de la vida familiar. ¿De acuerdo? Este sería como la primera, no sé por qué se me atasca. ¿Me oís bien? Por lo menos me oís bien. sí, sí, se oye bien. Sí, me oís bien, ¿verdad? Vale. Bueno, este sería este sería como el primer bloque en cuanto al factor trabajo y serían los presupuestos previos antes de meterse en los temas, hablar del trabajo, ¿no? Dejando claro todo esto para ponerlo en valor. La encíclica más, que se centra más en el tema del trabajo y su dignidad es la labor del externo, y que sería la base de este tema, ¿vale? Y concretamente este capítulo, capítulo 3, conflicto entre trabajo y capital, la presente fase histórica. Y luego hay otras encíclicas complementarias que hablan también, ¿no?, de la cuestión obrera o los derechos del capital, del trabajador, de cómo se relaciona con el capital, como son la Rerum Novarum, la Centesimus Annus o la Quadragesimo Annum. Todas esas encíclicas complementarias aportan cosas, pero si nos basáramos solamente en la encíclica Laborem Exter, sería suficiente para poder afrontar ciertos aspectos que hemos señalado ahora mismo en el tema del factor trabajo. Y yo creo que le da paso a Mónica. No sé si me oyes, Mónica. Y ahora te digo, perdona, Vale. que he tenido problemas técnicos, ya sabes, siempre en el peor momento. Muy bien, en directo. Vale. Pues nada, yo creo que doy paso a Mónica para que continúe y luego yo termino. Vale, muy bien. Comparto también una pantalla porque así vamos siguiendo un poco un esquemita de las cosas que quiero ir contando. Arrancando de la doctrina social de la Iglesia, sí que queríamos destacar un poco los documentos del Papa Francisco. En el ámbito
social. Las encíclicas hablan de muchísimos aspectos en la línea de esos principios de la doctrina social. Y bueno, pues destacar un poco lo que el Papa está aportando. 3 son las encíclicas que ha escrito en esas fechas, 2013, 15 y 2020. Luego también destaco 2 documentos, que es la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, porque tiene de forma expresa unos 20 puntos específicamente de economía, muy interesantes. La exhortación apostólica Querida Amazonía, y luego esos 2 mensajes sobre la Jornada Mundial del Migrante y la Jornada Mundial de Alimentación. La verdad es que en las encíclicas queda casi todo recogido, pero bueno, son documentos interesantes a tener presentes, ¿no? En la primera de las encíclicas que escribió a nivel cronológico, la del 2013, Lumen Fidei, que tiene como objetivo, en principio, hablar de la fe, es decir, que habla de la fe. Sí que tiene también, porque lo dice en la propia encíclica, que la fe impregna todo y por tanto también va a impregnar la parte de nuestras relaciones económicas y sociales. Y destaco algunas pinceladas que me han gustado al leerlo, que quería destacarlo aquí, ¿no? La primera pregunta que hace el Papa y es: ¿tienes algo que no hayas recibido? Yo creo que con esta pregunta ya podríamos dedicarnos bastante tiempo a la reflexión, ¿no? Hemos recibido todo lo que se nos ha dado, lo vamos a utilizar durante nuestra vida y luego se lo tenemos que transmitir a otras generaciones. Por tanto, para empezar, las cosas no son solo nuestras, ¿no? Sino que estamos en ese camino. La fe también se plantea como una edificación de las personas que tienen que convivir con otras. No estamos aislados, no somos individuos. La fe tiene que estar al servicio de la justicia, de los derechos y de la paz. No estamos hablando solamente de una cuestión teórica o personal o muy íntima, sino que tiene que ser desde lo íntimo y desde lo profundo, pero tiene que ser también de carácter social, en la base de la dignidad de la persona, y una propuesta de modelos de desarrollo que no se basen solamente en el concepto de utilidad. Entonces, aunque es verdad que esta es la que tiene menos elementos sociales, estas 5 pinceladas ya dan como para hacer una reflexión importante. En la segunda de las encíclicas, Laudato Si, alabado sea, que es como lo podemos traducir, tenemos como 3 planteamientos que son importantes, y es que nos exige una conversión económica para dejar de comprender solamente lo que tiene un fin inmediato y de uso de consumo, para hacer otra economía, ¿no? Habla del desarrollo sostenible e integral, lo que nos va a obligar a sistemas de producción distintos, y que si seguimos con los síntomas que tenemos en el sistema actual, pues estamos aplicando esa economía del descarte, ¿no? Que descarta y desecha las cosas y a las personas. Bueno, esta es una encíclica que habla mucho del medio ambiente, pero en un sentido muy amplio. Habla de algunas cosas muy específicas, como son el agua, ¿no? Y defiende el derecho universal para que todas las personas puedan disponer de agua limpia, agua potable y limpia. Y de hecho dice que el que la población no lo tenga, ¿no? Que la mayor parte de la población mundial no tiene acceso al agua, ya es un ejercicio es una situación de inequidad. Habla también de la biodiversidad, de la pérdida de esa biodiversidad, y la enmarca en esa depredación que hacemos de los recursos. Somos tan salvajes en la utilización de los recursos que nos cargamos hasta la vida, ¿no? Y nos estamos cargando esa biodiversidad. Y luego también hace una parte muy interesante, que es relacionar el medio ambiente con el medio social. Dice que no pueden ir separados y que durante mucho tiempo lo hemos tenido como un apéndice en nuestros temas, pero que va todo junto. Y por tanto también plantea que las ciudades, que es la parte social en la que nos organizamos, pues son espacios insalubres, ineficientes, y que no están defendiendo lo que debería ser la defensa de la vida de la gente, ¿no? Bueno, en esta encíclica plantea como tres dilemas muy importantes, y dice que en el mundo tenemos ahora mismo una situación de inequidad. Esta es una de las palabras que utiliza el Papa en todos sus documentos. Una situación de inequidad planetaria respecto al uso de los recursos. También habla de que las relaciones comerciales y de propiedad son estructuralmente perversos, y por tanto, por definición, esa forma de relacionarnos forman una estructura de pecado. Y luego también que los intereses particulares
les están superpuestos al concepto de bien común ahora mismo en el mundo, ¿no? Es lo que tenemos. Entonces, propone aquí una ética de las relaciones internacionales pues distintas, ¿no? Ahí lo dejo, luego lo voy a destacar un poco. Me parece muy interesante la reflexión que hace en esta encíclica con el tema de la deuda externa, ¿no? que dice que se está utilizando por parte de los países más ricos como un instrumento de control hacia los países más pobres, que está estrangulando el desarrollo y la propia supervivencia de las personas y de los pueblos. Entonces, dice, hay que pagar la deuda, pero la deuda no puede ser abusiva, y además la compara de forma muy interesante con la deuda ecológica, ¿no? De la misma manera que determinados países establecieron esa relación de endeudamiento que tienen que hacer frente ahora, ¿por qué no existe una deuda ecológica de los países que en su proceso de industrialización hicieron una utilización de los recursos naturales sin ningún tipo de consecuencias, sin ningún tipo de esfuerzo por las consecuencias que podían haber tenido y que no se están teniendo en cuenta para nada? Por ejemplo, la deforestación, ¿no? Si yo voy, utilizo la madera, me la llevo, deforesto, no estoy teniendo en cuenta el coste que supone luego la reforestación. Por tanto, él lo compara y dice, ¿por qué sí somos tan exigentes con el cobro de la deuda externa y no estamos siendo nada exigentes con el cobro de la deuda ecológica que ni siquiera se ha planteado? Entonces, realmente la respuesta es la respuesta de porque una es la que establecen los poderosos y la otra no, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia. Pero bueno, él lo lanza y me parece una pregunta interesante. Y lo que hace es proponernos cosas, ¿no? A la luz de ese planteamiento que parece que es medioambiental, pero que tiene que condicionar toda nuestra forma de organización económica. Y por tanto, también a modo de pinceladas pongo aquí algunas de las cosas que se sacan de esa encíclica, ¿no? Lo que decía antes, ¿no? El medio ambiente y la vida social van de forma conjunta, integral e interdisciplinar. No es un apéndice el medio ambiente, sino que estar bien con la naturaleza forma parte también de nuestra vida. Bueno, aquí voy a decir que como vengo de parroquia franciscana, pues, y de hecho en la propia encíclica el Papa lo dice, ¿no? Parte de esa idea de cómo entendía San Francisco de Asís la naturaleza. Bueno, pues en ese sentido integral, de que la naturaleza también forma parte de mí, está esta idea de Laudato Si. También cómo se debe potenciar para las comunidades, para los pequeños fabricantes, agricultores, cómo se debe potenciar lo que es la variedad de cultivos. El hecho de utilizar estructuras de monocultivos para el comercio ha dificultado la alimentación a muchos pueblos. Entonces aquí hay que volver otra vez a decir, necesitamos que la gente pueda comer y que la producción agraria sea estratégica. La necesidad de que la vivienda no solamente es un bien, sino que es un bien que garantiza la dignidad de la persona y de las familias, y por tanto se tiene que considerar también un derecho fundamental. Los servicios esenciales que tienen que llegar a todas las zonas, no solamente a las zonas más ricas, y de forma especial habla de las zonas rurales. Poner el bien común en el centro de toda nuestra organización social y política. Evitar la concepción mágica de que el mercado lo resuelve todo, y eso también lo dice aquí, el mercado, él lo dice en esta encíclica y en la siguiente. No voy a hablar de teorías económicas, voy a hablar de los hechos económicos, y al día de hoy el mercado no está resolviendo los grandes problemas que tenemos. Este penúltimo punto tiene que ver con la deuda ecológica, incorporar el coste de las externalidades de la actividad productiva, porque si no, no estamos teniendo en cuenta realmente lo que está costando sacar las cosas. Es decir, estamos desentendiéndonos de una parte importante de las consecuencias de la producción. Y luego nos exige un cambio de vida, ¿no? O sea, el planteamiento de decir yo defiendo esa naturaleza y defiendo que eso forma parte de mí, implica no solamente un acto económico, sino también, como dice el Papa, un acto moral. Por tanto, aquí ya, aunque sea una encíclica medioambiental, nos llevamos unas cuantas cosas para poder aplicar, ¿no? en la parte económica. En cuanto a la última de las encíclicas, Fratelli Tutti, que se centra en esa relación de cómo entiende la fraternidad, la hermandad, y por tanto cómo entendemos las relaciones de unos y otros, pues claro, esta es una encíclica social, claramente social y con muchísimo contenido. He intentado resumirlo muchísimo, porque claro, no había mucho tiempo,
Resumiendo mucho, aunque voy a destacar alguna cosa, el Papa viene a decir que en el mundo ahora mismo la situación que tenemos es una situación de inequidad, vuelve a repetir esta palabra. No tenemos un reparto justo, ¿no? Que es lo que esa palabra a la que hace referencia, que se establecen los criterios de rentabilidad de los poderosos, que es lo que va a mandar, y que utilizamos como mecanismo el mercado. Entonces, con estas tres, eso es lo que estamos haciendo a nivel económico, a nivel mundial. Eso nos está llevando en la realidad a un sufrimiento humano. O sea, el mundo se nos organiza de esta manera nos está llevando al sufrimiento humano. Y la propuesta que hace el Papa es en dos líneas. Primero, la defensa de la dignidad de la persona, cómo entendemos al prójimo, y el otro tiene la misma dignidad que yo. Si yo lo entiendo de una determinada manera y además tenemos que defender el bien común, ¿cómo trabajamos en comunidad? Pues claro, son dos, o sea, lo que dice el mundo es una cosa y la propuesta que nos hace el Papa es otra distinta. Cuando hablamos de economía y cuando intentamos saber qué estamos estudiando, ¿no? En los primeros años de carrera se estudia el concepto de sujeto económico. Y el sujeto económico sabemos que son los poderosos ahora mismo, ¿no? La economía está orientada a los intereses de los que tienen poder. El Papa lo llama la economía del descarte. Estamos descartando cosas y estamos descartando personas. Y entre otras dice que estamos descartando al frágil. O sea, los frágiles no sabemos acompañar, no sabemos cuidar al frágil. Y cuando habla de esto se refiere y dice, por ejemplo, el frágil es el trabajador, ¿no? Como ha dicho Fernando antes en la parte de trabajo. Y sin embargo, si lo consideramos un número, pues si hablamos de costes laborales, yo puedo subir o bajar costes. Pero claro, detrás de estos costes hay personas. Entonces, si yo no entiendo la dignidad de la persona y no entiendo que el otro es un prójimo, no voy a tener en cuenta eso en la valoración de ajuste de costes, ¿no? Luego también descartamos a la gente por racismo y dice que están volviendo a despertarse algunos fantasmas del racismo, en el que rechazamos a otras personas porque son diferentes. También habla del fantasma del nacionalismo, que nos pasa lo mismo, los intereses de nuestra nación por encima de los otros, incluso por encima de los derechos de los otros. Y por tanto tiene un peligro tremendo. También marca y dice que en todas las situaciones de vulnerabilidad las mujeres somos doblemente pobres, es decir, hay una situación, si hablamos de la infancia y sitios donde los niños están pasando hambre, las niñas tienen todavía una carga mayor de explotación o de exclusión. En todas las situaciones la mujer es doblemente pobre. Los intereses económicos los llevamos a tal extremo que llegamos a conflictos armados por defender mis intereses, independientemente de lo que esté pasando, de esos efectos que se llaman colaterales. Existe gente que se muere de hambre, niños que mueren de hambre. No solamente hay un hecho que es la muerte de los niños, sino que hay otro hecho que es también muy duro, que es la indiferencia de todos los demás. Entonces el Papa dice que esto es la economía del descarte, ¿no? Que esto es el descarte de la gente. El sujeto económico que se propone en el capitalismo, a mí me gusta utilizar la definición que da una economista, Amaya Pérez Orozco, que dice que el capitalismo sirve a un sujeto económico que se define, ella lo dice así, con un tono irónico, como el BBVA, ¿no? Y dice que es el blanco, burgués, varón y adulto. Ese BBVA, así irónicamente, el capitalismo sirve a ese perfil y todo lo que se salga de ese perfil es lo que realmente el Papa está diciendo que son los descartados, ¿no? A los que quitamos. Pues si hablamos de las mujeres, si hablamos de los niños, de los ancianos, de los pobres, de los migrantes, ¿no? En la encíclica habla en dos momentos de los migrantes. En un primer momento diciendo cómo les trata el mundo a las personas migrantes. Entonces dice que el mundo, primero, no estamos garantizando condiciones de vida dignas en los puntos de origen. Eso es un hecho, no se están garantizando esas situaciones de dignidad. Y cuando esas personas migran por esa razón, porque no tienen condiciones dignas, aquí les rechazamos. Entonces, allí no pueden vivir y aquí no pueden vivir. ¿Vale? Eso es lo que hace el mundo con los migrantes. Y lo que el Papa propone es, tienen dignidad, nadie puede limitar la dignidad de los migrantes, ni siquiera los países, y lo dice así expresamente, ni siquiera un país puede limitarlo.
Bueno, toda esa cultura del descarte sería romper esa figura que tenemos de lo que es el sujeto económico. Y tenemos que pasar a otro sujeto económico que tiene que ver con la dignidad de la persona. Entonces, aquí el Papa también nos da una serie de pistas que nos pueden ayudar a ubicar qué significa la dignidad de la persona. Dice que la dignidad arranca en el amor de Dios, y como el amor de Dios es infinito hacia las personas, pues la dignidad de las personas es infinita. No podemos excluir a nadie, no podemos ser indiferentes al dolor de los demás, no podemos defender la dignidad solo la mía. Cuando defendemos la dignidad es para todos, y no podemos igualar la defensa de la dignidad de las personas con los privilegios de algunos, ¿no? Sino que la dignidad es para todos igual y no podemos superponer mis privilegios a la dignidad de otros. Insiste en que hay que amar a los últimos, a los pequeños, y que si tenemos que elegir, en algún momento lo dice, si hay que elegir entre lo frágil o lo rentable, pues hay que elegir por lo frágil. Es decir, que hay que defender lo frágil y las personas, aunque no sea eficiente. Por tanto, es verdad que dice, hay que romper esa visión eficientista de la economía, porque si no sirve a las personas, no es útil. La economía tiene que estar al servicio de las personas. Bueno, esto en cuanto a la persona. Pero es que además el sistema económico se basa en una visión individualista, ¿no? El individualismo es mis derechos yo en mi isla y conmigo mismo. Bueno, y el Papa dice que además se produce un cisma entre la visión del individuo y de la comunidad. Y quiere romper ese cisma, porque dice que los otros son constitutivamente necesarios en la construcción de la persona. Por tanto, no es yo me hago a mí mismo y los demás me dan igual. No, es que yo para hacerme a mí mismo necesito a los demás. Y como necesito a los demás, pues estamos todos ya en un nosotros, ¿no? Habla de cuidarnos unas personas a otras y cuidar la casa común, que también me parece una expresión muy, muy bonita. Y las vidas de las personas dice que se tejen y se sostienen por personas comunes. Estamos todos en este mismo barco y tenemos que trabajar todos juntos. Persona y pueblo se definen a la vez. No podemos definir el concepto de comunidad sin definir la dignidad de la persona. Claro, romper estas dos ideas del qué sujeto económico tenemos y un planteamiento individualista frente a estas dos que tenemos aquí, que serían la propuesta que nos hace en esta encíclica, ¿no? Que es la dignidad de la persona en la comunidad, pues es cambiar muchísimo el planteamiento, ¿no? Es cambiar el planteamiento. Vuelvo a decir dos palabras que dice el Papa en todos sus documentos, que son inequidad, o sea, utilizar este primer sistema nos lleva a una situación de inequidad, y de descarte. Como no queremos ese planteamiento de dejar al lado a ninguna persona ni a ningún pueblo, pues tenemos que dar un paso que es cambiar las estructuras. No nos queda más remedio que cambiar las estructuras. Entonces él propone algunos cambios en estas tres líneas. Cuando habla del ámbito político, dice que la política tiene que servir al bien común, tiene que tener una visión de largo plazo, y que, bueno, de alguna forma dice que no tenemos que caer en los populismos, que son aquellos que van a intentar beneficiarse para su propio interés de la situación de la gente, y tampoco en posturas liberales que lo que hacen es defender la libertad del individuo frente a lo que ya hemos dicho que es la dignidad de la persona y la comunidad, ¿no? También deja un poco en el aire y cuestiona hasta qué punto los propios estados están perdiendo capacidad de poder frente a los grandes organismos internacionales. No habla mucho de esto porque realmente tendríamos que hacer una reflexión de hasta qué punto son democráticos estos organismos internacionales que están tomando las grandes decisiones, ¿no? De esto no habla mucho, ¿eh? Sí que dice que la política no puede estar al servicio de la tecnocracia y del economicismo. Y luego también que no tenemos que resignarnos. Esta parte a nivel político me parece muy interesante. Él dice, hay sufrimiento porque hay injusticia, entonces no podemos resignarnos y decir, bueno, es que va a haber sufrimiento siempre, ¿no? Si hay una injusticia y es lo que provoca el sufrimiento, lo que tenemos que hacer es modificar las condiciones sociales para que no haya esa injusticia. Entonces, no solamente es una propuesta teórica, sino que es un hacer, ¿no? Se propone la política como un hacer. A nivel económico, yo voy a dar tres pinceladas que dice el Papa para que cambiemos. La primera, que ya lo he dicho antes, él dice que el mercado no es
no está siendo en la práctica, en la vida real, no es el sistema que nos va a facilitar cambiar. No nos permite que todos tengamos un desarrollo digno. Por tanto, el mercado ahora mismo no está funcionando como sistema de asignación. Y si lo está haciendo de una forma, como dice él, lo está haciendo de forma, o sea, sin mantener la equidad. Además habla del derecho a la propiedad privada, que dice que tiene que estar subordinada a la función social y al uso común de los bienes. Es decir, los bienes creados son de todos y todos tenemos que utilizar. Por tanto, sí a la propiedad privada, pero siempre condicionada a una función social. Y la libertad de empresa también lo dice expresamente, no puede ir contra los derechos de los pueblos, no puede ir contra la dignidad de los pobres y contra el respeto al medio ambiente. Por tanto, lo que en muchísimos casos llamamos efectos colaterales de un desarrollo económico, pues aquí directamente dice tiene que ser un límite. No podemos tolerar que la economía crezca de cualquier manera. Y luego habla también de los conflictos y de las guerras. Plantea un conflicto como la ignorancia realmente de la existencia del otro, en ese sentido de la fraternidad. Es decir, hay un conflicto porque no considero al otro, le ignoro e ignoro sus derechos. Muchas veces también los conflictos surgen por situaciones de inequidad. Ante una situación de injusticia se generan tensiones y esas tensiones a veces estallan y hay momentos en que no se pueden controlar. También se potencia el miedo al otro. Y aquí hay una parte muy interesante que es que además tiene mucho que ver con el concepto de fraternidad. ¿Cómo entiendo yo al otro, no? Si yo al otro le entiendo como mi hermano o si yo al otro le entiendo como mi enemigo. El concepto de enemigo, ese creernos enemigo de los demás, es un peso muy fuerte, ¿no? Y hay que romperlo. Existen relaciones económicas y sociales perversas que buscan el interés de los poderosos con ambiciones hegemónicas, con abusos de poder. Y además da un toque de atención y dice, ojo, también porque cualquier conflicto al día de hoy corremos grandes riesgos porque tenemos una gran capacidad destructora, ¿no? La técnica nos ha facilitado ser capaces de matarnos más rápido y haciendo más salvajadas. Por tanto, ante los conflictos, pues hay que frenarlo. De hecho, en un momento determinado, el Papa dice que podíamos dedicar todo el dinero que se está dedicando a las armas, se podía dedicar a hacer un plan de alimentación mundial. Lo dice así expresamente, pues que sería un cambio, eso sí que sería un cambio interesante, ¿no? Bueno, quiero aprovechar también este espacio para, dentro de los conflictos que se dan en el mundo, pues hacer un pequeño reconocimiento a un conflicto que se está dando ahora mismo en un país, que es Mozambique, en el norte de Mozambique, en la parte de Cabo Delgado. La verdad es que es un conflicto que surge en el año 2017, cuando se conoce la existencia de una bolsa de gas en esa zona. Empiezan sin saber muy bien qué es lo que pretenden. Al principio los ataques a la población civil, pues la gente les atacan y luego vuelve la gente a su terreno, a su casa. Pero luego ya les han dicho, oye, no volváis, que os vamos a seguir atacando. Parece ser que de momento lo que se ve es que quieren echar a la población de la zona. Están echando a la población de la zona, pero en esa zona hay riqueza, hay mármol, hay grafito, hay una industria maderera muy potente. Esta bolsa de gas, que parece ser que es la inversión que se va a hacer en África ahora mismo la más importante, y ahí no está habiendo problemas. Es decir, todos esos negocios los están explotando las multinacionales, no están teniendo ningún problema. Y sin embargo, a la población rural y pobre, que ya eran muy pobres, les están desplazando. Ahora mismo hay 500.000 de desplazados, ¿no? Es un caso de conflicto de libro desde el punto de vista económico. Es verdad que no se sabe, no se pueden establecer hilos directos, pero los hechos cantan, ¿no? O sea, a las multinacionales no se las ataca, pero al pueblo sí. Se puede seguir explotando los negocios y alguien se está llevando ese beneficio y no es la población de allí. Por tanto, hay una serie de vínculos. De hecho, el propio Papa en el mensaje pascual del año pasado ya lo nombró, el problema que había en Mozambique, y eso ha provocado algún movimiento tanto en la ONU como en el propio gobierno mozambicano. Claro, este es un conflicto más de los muchos que hay en el mundo, no llega a la prensa, ¿no? La mayoría de vosotros seguramente no habéis visto nada en la prensa porque no llega. Bueno, yo lo conozco de primera mano porque tengo una hermana que está viviendo allí en Mozambique, por tanto,
nos ha acercado ese problema, pero como en Mozambique lo hay en muchísimos sitios, y insisto, en todos, cuando se habla de conflictos y cuando se explican las guerras en los libros de historia, siempre se hablan de las causas económicas de los conflictos. Por tanto, tenemos mucho que decir cuando hablamos de economía y cuando hablamos de recursos naturales al día de hoy a nivel mundial. Tenemos muchísimo que decir. Vale. Bueno, no me voy a enrollar mucho más. Respecto a los bloques temáticos, esto he querido poner un poco lo que han sido las tres grandes encíclicas del Papa, hablando del tema, destacando lo que he destacado yo del tema económico. Cómo utilizar toda esta información para dar la clase nosotros de economía, ¿no? Igual que Fernando ha planteado el tema del trabajo, yo quiero plantear dos temas. El primero sería el de la intervención del Estado. Entender que, cuando hablamos de la intervención del Estado, pues estamos hablando de muchos temas, desde la definición del propio sistema económico, la definición de fallos de mercado, redistribución de la renta, política económica, estado de bienestar, medio ambiente. En la línea más de empresa, bueno, pues tiene que ver más con la financiación, la fiscalidad y demás. Claro, todo lo que yo he dicho antes sería, cuando hablamos de políticas y alguien tiene que tomar una decisión, porque la política es tomar decisiones, pues tenemos que establecer prioridades. Claro, si la prioridad es el máximo beneficio, vamos a tener unas actuaciones. Si mi prioridad es el desarrollo de todas las personas, vamos a tener otras prioridades. Entonces, el hecho de enseñar cómo se toman decisiones y que las decisiones siempre parten de unas prioridades que tú estableces y que estableces además desde el punto de vista filosófico muchas veces y ético, y a partir de ahí ya se decide, pues esto también tenemos que enseñarlo en clase, ¿no? Todo el tema del medio ambiente, de la utilización de los recursos, bueno, yo destacaría estos dos principios. La verdad es que cuando he querido intentar vincular los principios de la doctrina social a los bloques, pues parece que se te queda corto, ¿no? Como que necesitas más principios porque hay muchas cosas que afectan, ¿no? Bueno, destacaría esto, ¿eh? Y también otra cosa que, perdonad, no he dicho, respecto al tema fiscal, respecto a la política fiscal, bueno, esa idea de que la comunidad es eso que tenemos colectivo también, y por tanto no son solamente decisiones mías personales, sino que son las decisiones de cosas que son de grupo. Y cómo contemos esto también va condicionando. Vale, antes de empezar el tema, destaco algunas cosillas que yo creo que teníamos que hacer con los muchachos, ¿no? Con los alumnos. Destacar la importancia de esa parte colectiva, destacar las prioridades políticas, entender que puede haber una distribución que asigna al mercado, pero que necesitamos una redistribución a la luz de los criterios que nosotros establezcamos, que el medio ambiente no es ilimitado. Yo creo que esto también es en general, que los recursos no son ilimitados, que es la definición de economía, pero que a veces parece que se nos olvida, y esa vinculación con otras generaciones, esa responsabilidad que tenemos, que las cosas no son solo nuestras, sino que se las tenemos que dejar a otros, ¿no? Y el concepto de justicia fiscal. ¿Cómo contemos a los chicos, no? No es lo mismo decir Hacienda me quita dinero a decir pongo en un bote común. Es que o sea, en la parte práctica tengo que coger de mi dinero y poner, pero no es lo mismo decir lo uno que decir lo otro. Entonces, el tema fiscal, que además yo creo que tenemos un problema porque en las conversaciones así de bares, enseguida decimos eso, ¿no? Bueno, pues creo que tenemos que hacer un esfuerzo interesante. Este año, con esto de que los youtubers se nos han ido a Andorra, muchos de ellos, y han provocado aquí un poco polémica, me parece que es muy interesante hablar con los alumnos desde aquí, porque ellos están muy al tanto, ¿eh? Bueno, respecto a la economía internacional, es muy amplio porque nos hace referencia al comercio, a la integración, por ejemplo, en la Unión Europea, a distintos organismos, concepto de globalización, o sea, es muy, muy amplio. Y aquí sí que he puesto tres, pero aquí sí que se me quedaba corto. Yo aquí hubiera hecho una lista de todos los principios, ¿no?, de la doctrina social de la Iglesia. Y destacaría también la necesidad de entender que las relaciones mundiales tienen que basarse en el respeto a las demás personas, en el respeto también a lo colectivo. Estoy hablando de la persona y la comunidad. Los movimientos de capital, aunque eso tal vez esté más relacionado con lo que ahora va también a contar Fernando del tema financiero. Y luego el tema de que los conflictos son consecuencias de injusticias y los propios conflictos generan injusticias en sí mismos, ¿no? Podríamos hablar de algunos recursos en el aula, algunos recursos que se pueden utilizar. Bueno,
una de las cosas, a veces los profesores estamos un poco obsesionados con que los chicos sepan cosas, ¿no? Que tengan contenidos y que sepan y que sepan y que se aprendan esto de memoria. Y a mí me parece muy importante que piensen. O sea, que los chicos piensen. Hacerles pensar es fundamental. Entonces, las rutinas de pensamiento son herramientas muy útiles para intentar descolocarles lo que ellos tienen como normalizado y que sean capaces de que seamos capaces entre todos de darle la vuelta. Vuelvo a decir lo mismo de la visión fiscal, verlo como algo colectivo y hacer un presupuesto. Ahí les cambia, porque cuando yo este año que estoy en la parte fiscal hemos intentado hacer eso, un presupuesto a nivel de gastos e ingresos. Si queremos más becas, si queremos más ayudas, si queremos más, bueno, pues si queremos más cosas también tenemos que poner más. Y entonces que ellos vean la dificultad que suponen. Utilizar también algunos juegos. Hay un juego muy interesante que es el de ética, que es un juego de mesa tipo Monopoly, pero en el que se hace una valoración de 3 aspectos: el beneficio, el tema laboral y el tema medioambiental. Entonces no gana el que más beneficios tenga como en el Monopoly, sino que tienes que combinar esas 3 cosas. También proponer que conozcan cosas que ya están funcionando, comercio justo, banca ética, y reflexionar, esto me parece interesante, sobre las cajas de ahorros, la desaparición de las cajas de ahorros tras la crisis del 2008, porque tenían un peso de un planteamiento empresarial distinto y con la crisis pues nos lo hemos merendado. Y luego también creo que hay que atreverse a dar documentos del Papa a los alumnos. Yo os cuento, les he dado, esto así se ve muy mal, pero les he dado estos que son 8 puntos de la Evangelii Gaudium. Lo que he hecho es guiárselo aquí al lado para trabajar y a través de una dinámica de trabajo cooperativo, pues que trabajen estos 8 puntos que tienen que ver con la economía para que los chicos vean lo que dice el Papa. Entonces, la reacción de mis alumnos cuando lo he hecho en el aula, la primera reacción es: vaya rollo que nos da esta, ¿no? Esa es la primera reacción. Pero luego los chicos dicen: no sabía que el Papa hablaba de esto, así en general. Me ha parecido interesante, incluso alguno que decía: yo con algunas cosas no estoy de acuerdo, me ha parecido interesante y lo he entendido. Entonces, es verdad que no les podemos decir, léete una encíclica, porque claro, eso para los chavales les pilla muy lejos, no lo van a hacer. Pero si les damos textos guiados, lo trabajamos en clase y lo utilizamos para un debate y un planteamiento reflexivo, los chavales entran muy bien y yo creo que es muy útil y quitan el miedo también a leer cosas. Incluso yo diría que a veces los profesores no tenemos miedo también a leer documentos y cosas porque parece que es una cosa como muy sesuda. Bueno, pues también hay que atreverse a decir, pues venga, cogemos 2 puntos y a partir de ahí trabajamos, aunque sea solo un día en clase. ¿Vale? Bueno, me callo porque ya llevo a lo mejor demasiado tiempo hablando. Dejo a Fernando que remate el último bloque que tenemos, ¿vale? Voy a dejar de compartir. Fernando, todo tuyo. Gracias, Mónica. Nada, rápidamente os contamos otro gran bloque que hemos preparado, que nos parecía importante, que es el de la economía financiera, ¿no? El sistema financiero. Voy a compartir pantalla para que lo veáis. Vamos a ver y arrancamos rápidamente. ¿Lo veis? Sí. Sí, Sí, se ve bien. Pues nada, el otro gran bloque que nos parecía importante señalar, o que agrupaba varios temas, era el tema de la economía financiera, que está tomando carices que se está comiendo la economía tradicional, ¿no? Incluso está poniendo de moda en los chavales. Los chavales ahora, como tienen estas aplicaciones en los móviles de trading que llaman y de invertir en bolsa y simuladores, pues están empezando a mirar con admiración todo lo relativo a lo financiero, ¿no? A lo especulativo y financiero. Como decía Mónica, relacionamos todo el tema del sistema financiero con unidades de currículum de economía, tanto de economía como de empresa. Vemos que estos son todos los temas en donde transversalmente el sistema financiero está presente, ¿no? Tanto el tema de la producción como el dinero, políticas monetarias, el propio tema del sistema financiero, el tema de comercio internacional, balanza de pagos, todo el tema del dinero, la inflación, el crédito, ¿no? Todos estos temas están presentes en el ámbito del sistema financiero. Entonces, ¿qué es lo que queríamos hacer presente a los alumnos a la hora de abordar este tema que es tan importante? ¿Cuáles son los conceptos previos? ¿Qué es lo que les quiero señalar? ¿Qué es lo que tienen que ver? ¿Cómo tienen que mirar el sistema financiero?
antes de abrir el libro y empezar a contar las bondades y las dificultades del sistema financiero, ¿no? Y lo principal que les queríamos hacer ver es la diferencia entre una economía real y una economía especulativa, que muchas veces es donde navega el sistema financiero. Desde ahí, lo primero que les queremos hacer es una lectura de lo que supone el predominio del sistema financiero en la economía, lo que supone y lo que es una economía real y una economía especulativa, ¿no? Y incidimos en varios puntos. Se trata de que ellos tengan la mirada sobre los ejes de esta economía para que luego puedan poner en valor lo que realmente vale y lo que supone de descarte el ejercicio de esta economía. Y entonces nos encontramos que con el crecimiento del sistema financiero, nos encontramos con que la renta del capital va desplazada a la renta del trabajo. Es decir, las grandes fortunas, los grandes movimientos de capital, los grandes imperios están sometidos al capital y el trabajo queda en un segundo lugar, ¿vale? Se procura rentabilizar el capital, el dinero, y el rendimiento por el trabajo queda en un segundo plano. ¿Esto qué consecuencia trae? Que se pierde la visión de que el trabajo es un bien. El trabajo es un mal necesario. El trabajo es lo que tengo que hacer de lunes a viernes para poder disfrutar el fin de semana. Esta es la visión que tienen los alumnos. Se pierde la conciencia de que el trabajo es un bien y que el trabajo es una vocación. Y empieza a comerse todo el espectro económico el rendimiento del capital. Esta es la primera consecuencia que tiene el crecimiento del sistema financiero. Otra consecuencia que tiene es que el dinero, como pone aquí, se convierte en un fin. Ya no es el instrumento que yo tengo para realizar una tarea, para cumplir mi vocación, para conseguir unos medios para un fin, sino que es el fin en sí mismo. Hay una inversión del orden entre lo que es un medio y lo que es un fin. El dinero ya no es un instrumento, sino que es el fin. En una economía real, los instrumentos financieros son aquellos que están orientados al bien común, no al beneficio, sino a generar un bien para todos, ¿de acuerdo? Hay un punto muy importante que señalan los alumnos, que es la responsabilidad. En la economía especulativa, en el sistema financiero, no hay un ejercicio real de la responsabilidad, se invierte la responsabilidad. No coincide la propiedad, la responsabilidad y la gestión. En el sistema financiero uno se limita a aportar un capital y lo que espera es obtener un rendimiento económico. Lo que espera es incrementar su capital. En ningún inversor, ningún accionista pide a su empresa que invierta, o no es lo normal o lo habitual, que invierta en determinados sectores, que sea socialmente responsable con el entorno, que sea socialmente responsable con sus trabajadores. Un accionista copropietario en pequeñas dosis de una entidad, lo único que pide cuando invierte es una remuneración económica. Punto. Por lo tanto, hay una dicotomía entre la propiedad y la responsabilidad. Mientras que en una economía real, la gestión, la propiedad o copropiedad y la responsabilidad coinciden. El trabajador es responsable de llevar adelante una empresa, de gestionarla, y es responsable de lo que haga esa empresa. En la economía, en el sistema financiero, esto se evapora. Eso hay que hacérselo señalar a los alumnos. Es muy importante. Porque si no, solo ven una máquina de fabricar dinero y no hay ningún problema. Se dan unas relaciones asimétricas en la economía especulativa, es decir, hay un dominio de capital que lo mediatiza todo. No hay un equilibrio entre la persona, el trabajador y los medios que utiliza para la producción, ¿no? Hay una relación completamente asimétrica. En una economía real siempre es un lugar de encuentro. Por eso decíamos que una economía justa, una economía ética, una economía real que la puedes tocar, es una economía que genera vida, que genera propuestas, que genera otro tipo de bienes que llamamos relacionales, ¿no? Todos los bienes derivados de la fraternidad, del encuentro de las personas, ¿no? Eso es una economía real. Esto no se da en una economía, en un sistema financiero puro. A medida que el sistema financiero vaya ganando cuota en la economía en general, en el sistema económico, y la mayor parte del sistema económico sea un sistema financiero, no habrá lugar para el encuentro personal.
Por lo tanto, aquí, pues como propuesta, eso es, habría que generar otros momentos de encuentro. Pero esto son como los puntos básicos antes de arrancar con el tema del sistema financiero, la bolsa, todos los instrumentos que hay que hacer caer al alumno. ¿De acuerdo? Lo que es una economía real y lo que es una economía especulativa, que si no se utiliza el sistema financiero de una manera ética y con un principio de justicia, es en lo que deriva. Primer punto a la hora de abordar este bloque. Segundo punto, el punto de la solidaridad traducido en el sistema financiero con la financiación. ¿De acuerdo? Los instrumentos tradicionales del sistema financiero tienen un único fin, que es el exclusivo del lucro. Obtener un rendimiento, el máximo rendimiento, independientemente de los riesgos que yo asuma, las consecuencias que tenga para el medio ambiente, las consecuencias de mi inversión. El único fin es la búsqueda del beneficio, del lucro. Mientras que hay que mostrar a los alumnos que existen instrumentos financieros, instrumentos de financiación que pueden ser éticamente responsables y que cuyo fin no es el lucro, sino sostener la tarea. Mismos instrumentos, pero con un fin distinto, que es sostener la tarea. Si el fin es distinto, la dinámica de todo el instrumento cambia completamente. Y en este sentido, como decía Mónica también, señalar qué instrumentos, qué propuestas, qué maneras de funcionar pueden poner encima de la mesa estos instrumentos, ¿no? Entonces yo creo que a los alumnos sería muy bueno hablarles de la banca ética, porque ya el libro y el currículum nos da los tipos de bancos, bancos comerciales, bancos financieros. Bueno, pues hablarles también que hay otro tipo de banca, la banca ética, nuevas figuras de asociacionismo, como puede ser la cooperativa, ¿no? Todos los sistemas cooperativos que hay, todas las modalidades de cooperativa, que son un desconocido para el alumno y que en muchas ocasiones el libro ni toca, pero que es por las posibilidades que despliega, es un instrumento que es digno de señalar, ¿no? En este aspecto. Como contrapartida al sistema financiero, ¿no? Como contrapartida y como representación de lo que es una economía real. En donde, de nuevo, como decíamos, es el trabajo el principal factor que predomina sobre los demás factores y que se pone en el centro, porque al final es poner en el centro a la persona. Y luego, hablando de instrumentos de financiación, hablar de las microfinanzas y de los microcréditos, ¿no? De todo lo que es la finanza ética. Porque, de nuevo, pone en el centro a la persona y no solamente valora el rendimiento que obtienes de prestar un dinero, sino valora el beneficio que va a hacer a la comunidad. Y además fomenta las responsabilidades y la responsabilidad de las personas que reciben ese dinero. Mientras que el tipo de instrumentos financieros o de banca de hoy en día están al margen. Nuestros bancos están al margen de las reglas propias del mercado. Un banco no quiebra, hay que hacerlo notar. Es decir, se ha descargado de la responsabilidad a estos instrumentos financieros, estos instrumentos que son lo que engrasa la economía, se les ha liberado de la responsabilidad y están fuera de la economía. Un banco no quiebra, un banco tiene financiación, un banco está al margen incluso de las reglas económicas, ¿no? Entonces les descarga la responsabilidad. Una entidad que puede ser irresponsable en su funcionamiento, lo es. ¿De acuerdo? Frente a eso están las microfinanzas y la banca ética y el microcrédito y otros instrumentos que generan la responsabilidad, que ponen en el centro a la persona. Estos serían como los conceptos previos que tiene que conocer el alumno para que cuando se enfrente al libro y al temario del sistema financiero pueda mirar lo que se le dice con otros ojos y como decía, pueda aprender de alguna manera y hacerse preguntas lo que yo le voy a proponer. Porque si no, muchas veces no encuentran sentido a la propuesta, porque no encuentran el fallo, no encuentran el agujero, no encuentran el daño que hace el sistema económico actual. Documento importante para todo el sistema financiero, para explicar el sistema financiero desde la doctrina social. Hay un documento muy interesante que yo utilizo mucho en mis clases porque es un monográfico sobre el sistema financiero. Es un documento publicado por la Congregación para la Doctrina de la Fe,
junto al Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, que son unas consideraciones, son 12 páginas, así que son unas consideraciones para un discernimiento ético sobre algunos aspectos del sistema económico y financiero. Y luego hemos puesto otra, he puesto yo otra encíclica también complementaria, que es la Popular Progression, que habla sobre el destino del progreso y hacia dónde vamos, y todo el tema de la economía real frente a una economía especulativa. Pero principalmente sería este documento de consideraciones sobre el sistema económico, donde da juego para hablar con ellos de estos temas, ¿no? Y un poco esto sería el último bloque que teníamos preparado. A partir de aquí, pues abrimos el debate, abrimos las preguntas, abrimos las sugerencias y lo que digáis. Oye, agradeceros vuestras exposiciones, realmente muy interesantes. Entiendo que es un esfuerzo de síntesis importante el que habéis hecho. Y bueno, sí es cierto que tenemos ahora que, bueno, pues aprovechar estos minutillos que tenemos, 10 minutos, cuarto de hora, para poder un poco, bueno, debatir. ¿Tenéis posibilidad de levantar la mano? ¿No, ¿Oís no vosotros? ¿Oís el resto? En principio deberíais se oírme. Se oye, Sí, se oye. se oye, se oye. Sí, perfectamente. No sé si soy yo el que no oye. ¿Oís vosotros? Sí, parece que sí. Perfectamente, sí. Los demás sí oyen. Pues oye, entonces. Vale. Eso, estaba comentando que tenéis la opción de levantar la mano para poder dar la voz o directamente abrís el micrófono y comentáis. De momento no veo ninguna mano levantada, pero bueno, que esto también esperamos a que Fernando se conecte. Bueno, está Chemi, así que le damos la palabra a Chemi. Muy buenas. Vamos a ver. Mi forma de abrir el debate con vosotros va a ser decir lo que me encuentro diariamente en la universidad. Soy profesor de economía financiera y soy profesor de responsabilidad social. Entonces, he observado que es verdad que ha disminuido un poco la fiebre bursátil, porque normalmente hemos tenido durante años estudiantes que decían que nosotros estábamos allí para enseñarles a cómo ganar dinero en bolsa, a lo cual le dije que si yo supiera cómo ganar dinero en bolsa no estaba dándole clase. Bien, y alguno de ellos ha sido brillante, ha hecho una carrera brillante y se ha cargado Cajaburgos, o sea, bien, a base de derivados, ¿no? Bien, entonces esto ha disminuido un poco la fiebre, pero el tema de fondo no ha cambiado. Es verdad que este año me han sorprendido porque al elegir temas en responsabilidad social para hacer debates y presentaciones, 3 grupos querían hacer el mismo tema: privatización de empresas públicas. Una cosa curiosa, ¿qué había pasado con la privatización y que si eso era más eficiente, menos eficiente, por qué se había hecho? Atisban ahí cosas, igual que atisban cosas en sostenibilidad, y empiezan a entender ciertas cosas. O sea, reconozco que ahí estamos avanzando. Pero aunque no sea bursátil, tanta énfasis bursátil, aunque tengamos estos pequeños brotes verdes, el tema de fondo yo creo que es donde hay que encajar. Y es que es un modelo de persona que es yo, sociedad limitada. Soy yo. Entonces, es la mentalidad trumpista y norteamericana de lo individual por encima de lo colectivo. Y eso es lo que une lo que decía Mónica, por ejemplo, fiscalidad, pagar o no pagar impuestos. La mentalidad es la cultura madrileña. Hoy en este momento, si algo hay en Madrid es yo me quedo con mi dinero y llamaré mi seguro privado, pagaré mi escuela privada. Ese es el problema. Esa cultura ha entrado profundamente en el asunto. Entonces, ¿cómo convences a la gente de que no puede ser todo la cultura de qué es lo mío, qué hay para mí, etcétera? Que además es técnicamente absurdo. Cuando les dices, mira, es que una prima de seguro de una entidad privada tiene que ser socialmente más costosa que asegurar a 40 millones de españoles, aunque solo sea por la diversificación de riesgos. Lo entienden todo, ¿eh? Pero lo tienen ahí inculcado y eso me parece grave porque es lo que afecta primero a estos temas macroeconómicos, por ejemplo, la fiscalidad, y afecta a los temas micro. Porque cuando van a la empresa dicen, yo quiero mi sueldo fuera del convenio colectivo, quiero mis retribuciones, quiero mis bonus, y se pegan en que un compañero no sabe lo que cobra el otro, pero sí que sabe que a él le tienen que subir el sueldo todos los días. Entonces,
esto yo creo que es el tema de fondo y ese tipo de valores no se está cuidando y tenemos un problema serio al respecto, ¿eh? Después, en el tema, por coger vuestros 3 grandes bloques, en el tema del trabajo, yo incidía mucho el otro día, Goyo, de la Fuente, el de Cáritas, incidía en que el trabajo tiene 2 aspectos, que lo habéis destacado un poco, un aspecto subjetivo como empleo, que es mucho más allá que trabajar, pero también tiene un aspecto estructural que a mí me parece importante, y es hacer reflexionar sobre el modelo de empresa. Entonces, en el modelo de empresa hoy hay que ir mucho más allá de lo que se hacía antes entre trabajo y capital. Es que necesitamos un modelo en que haya participación de trabajadores, de capitalistas, de clientes, de proveedores, hacia un modelo stakeholder mucho más ampliado, que creo que es además lo que está en este momento en algunas de las propuestas que se están debatiendo en Europa. Por supuesto, participación de los trabajadores, como ha hecho siempre Alemania o como ha hecho ahora Macron en Francia, que lo ha potenciado, pero también en general todo el modelo de empresa replanteárselo. Porque además ahí contamos con un efecto importante, y es que esta gente, como tiene buenos conocimientos, no entiende por qué una persona, por el propio hecho de ser empresario y tener dinero, le manda a él cuando tiene menos conocimientos que él. Entonces rápidamente reaccionan y eso lo entienden, ¿no? Entonces yo en el modelo de empresa insistiría mucho en la parte de trabajo. Después, en lo que ha dicho Mónica, insistiría en todas las políticas macroeconómicas y además en otra cosa que es no solamente la fiscalidad, sino también cómo me sitúo yo ante el gasto social. Porque es que el razonamiento es, como yo no utilizo la carretera Valladolid-Benavente, yo no quiero pagar la autopista Valladolid-Benavente. Entonces, si empezamos a hacer todos objeción fiscal a cada uno de los gastos del Estado, esto es imposible, ¿no? Y en el tema financiero, yo os sugeriría una cosa, no insistir demasiado en temas como que es que todo el mundo busca el máximo beneficio y la economía es especulativa, porque algún estudiante listo que dice respuestas como esta, dice, mira, la economía es especulativa siempre, porque cuando compras lechugas a 5 y las vendes a 8 estás especulando. Entonces, vamos metiéndoles más bien por otra línea que es lo mismo, pero es decir, que la especulación es cuando asumes excesivos riesgos en un intento de ganar más, pero con riesgo. Yo en el riesgo del tema lo entiendo. Y entonces, digamos que no, y por ejemplo, máximo beneficio, pues en realidad lo que pretende es la máxima creación de valor para los accionistas, que es todavía peor que el máximo beneficio. Para crear valor para los accionistas tienes que ir siempre por encima de los demás si el mercado es eficiente, el mercado financiero, ¿no? Entonces, es peor que eso, pero es conveniente no ponerles, no utilizar demasiado la lógica tradicional de es que está maximizando beneficios, esta gente... No, mira, es que es una economía basada en asumir riesgos con un objeto de crear valor como sea para los accionistas. Y otra cosa, mucho cuidado también en decir, es que los accionistas ahora solo buscan el máximo beneficio. Claro, inmediatamente te ponen ejemplos. Pues aquí aparece Iberdrola que dice que ha hecho no sé qué, y aparece esta de acción social, y aparece tal. Entonces rápidamente te ponen contraejemplos en que dicen, no, si se están preguntando. Todo esto, claro, lo que tienes que hacer es desmontar el modelo de responsabilidad social que están montando. Claro que es un modelo puramente instrumental. Cuando les haces ya esa diferencia, mira, te están vendiendo un modelo de responsabilidad social que es instrumental, que es en el fondo para seguir obteniendo más beneficios, más creación de valor, la cosa ya lo entienden un poco mejor. Pero si no, se quedan obnubilados porque financia Iberdrola esto, Iberdrola hace un programa de compaginación de la vida familiar y personal, rápidamente entienden que, bueno, que esto no pasa nada. Hay inversores, que es verdad, que invierten más en este momento, sin ser inversión totalmente ética, pero sí que invierten un poco en temas de preocuparse por los riesgos medioambientales, aunque solo sea por puro egoísmo, para que no haya problemas en las empresas, etcétera, ¿no? Y luego, en el último que habéis comentado, la parte de finanzas, pues está bien hablar de todo eso, que también hay que, la banca ética tiene sus problemas y las inversiones éticas y financieras yo creo que tienen un problema gordísimo. Es que no sabemos distinguir bien las empresas que son realmente responsables de las que no lo son. Debido a eso, la rentabilidad de la inversión responsable y la no responsable es muy parecida, pero es porque yo creo que no sabemos distinguir unas empresas de otras, ¿no? Pero vamos, sí que es verdad que en esa parte de las finanzas hay que insistir. Y termino con una cosa, claro, entonces tenemos que plantear qué hacemos con todos los colegios que están metiendo en sus aulas la dichosa página Finanzas para Todos del Banco de España, que pretende una educación financiera que si abrís esa página que la tengo en este momento abierta, pone preocupaciones que tiene.
cómo llegar a fin de mes, la economía de las etapas de la vida, consejos para invertir, la oferta de productos y servicios financieros, el kit financiero de supervivencia. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, a la gente del BBVA que se les ha ocurrido ir a hablar a Vallecas de este tema? Pues que chavales de 12 años, 13 años, porque encima la OCDE recomienda que se empiece, dice literalmente desde el jardín de infancia, haciendo educación financiera, es una barbaridad. Chicos de 12 años han levantado la mano a directivos del BBVA diciendo, es que mi padre me dice que nos van a echar de la casa. Entonces, claro, se encuentra esta gente que acude a vender cosas como ahorre usted desde el principio, haga fondos de pensiones porque usted lo va a necesitar, sepa cómo pedir un crédito hipotecario, que lo va a tener que hacer y está bien, y cómo hacer la declaración de la renta, que sí, que lo va a tener que hacer, pero antes sí que explicarle, como decíais vosotros, lo que hay un poco detrás. Entonces, a mí me asusta esa gente que está metiendo en los colegios a los directivos bancarios a través de ese programa del Banco de España y de los propios bancos, que se llama Finanzas para Todos, y la página web que sabéis, y todo ese tipo de cosas. No me extraña que en Madrid haya profesores que se han asociado para ir en contra y hacer una especie de réplica de ese tipo de enseñanza, ¿no? Mónica, tienes apagado el micrófono. El audio. Ahora. Bueno, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Es verdad que el presupuesto de partida es aclarar conceptos con los alumnos y que conozcan el porqué de las cosas, que conozcan el funcionamiento. Porque si no, les estamos metiendo en un riesgo y lanzándoles en un caminar sin darles las herramientas. Si atendemos a lo que dice el libro, sin explicarle el porqué de las cosas o el funcionamiento profundo de la dinámica de las cosas, bueno, pues al final absorben todo lo que ven sin ningún criterio. Y es verdad que hay que suscitar la pregunta en el alumno y se suscita conociendo y educando desde abajo, porque si no luego llegan a la universidad y estudian y es una progresión de lo que han estado viendo y punto, si nadie les ha contado otra cosa. Es verdad, sí. Y el riesgo además se añade porque si van a estudiar a la Facultad de Economía tienen tiempo para ir estudiando y aprendiendo, pero la gente que no estudia Economía y que termina a lo mejor estudiando otras cosas, se queda con esa idea en la cabeza, ¿no? Yo cuando los bancos entran, y no sé si el Banco de España me preocupa tanto, pero en general los bancos privados me preocupa más que quieran entrar, cuando dicen, vamos a dar educación financiera. Y entonces digo, ¿y qué hacemos los profesores de Economía? Si es que lo que estamos haciendo, educación financiera. Entonces, yo no tengo ningún objetivo más allá de dar clase, pero ellos sí tienen un objetivo empresarial. Por tanto, ya al menos cuando tengamos que priorizar si un profesor, ¿no? De economía o un banco, pues ya sabemos que hay alguien que tiene un objetivo determinado. Yo creo que una de las cosas que tenemos que enseñar, porque también en general, y también pasa con los periodistas, se piensan que es que los economistas somos muy técnicos, ¿no? O sea, somos la gente técnica. Incluso cuando se nombra algún ministro y demás, se dice, han nombrado un técnico. Como que es que la economía es algo muy, muy complejo y mandas a uno que sabe mucho de economía y tal. Pero es que no hay sistema económico sin un planteamiento filosófico de base. Entonces, si no entendemos eso y no entendemos cuál es el planteamiento filosófico que está defendiendo alguien, o sea, no somos técnicos, o sea, sí, hay cosas operativas y hay cosas que son más complejas, ¿no? Y, por ejemplo, en la facultad, claro, tú hablas de educación financiera en la facultad, claro, si ves los programas que se dan en bachillerato, pues son muy básicos, pero porque allí se va a cosas como más, es verdad, técnicas, pero tenemos que partir de la base filosófica y eso es muy importante. Y luego una cosa que me descoloca cuando hablas, por ejemplo, del tema fiscal, cuando hablas de esa cultura de Madrid, no solamente es preocupante, sino que además está generando que haya gente que defienda contra sus propios intereses, que defienda cosas contra sus propios intereses, ¿no? Porque, claro, si Messi, por ejemplo, hiciera una alusión a que no quiere pagar impuestos porque tiene mucho, pues vale, pero, o sea, yo tenía alumnos que me dicen que le parece bien que su padre pague y que Messi no debería pagar. Y entonces a mí ya me descoloca y dices, pero ¿qué me estás contando, no? O sea, si estamos hablando de que incluso va contra tus propios intereses y estás protegiendo tú al más rico, al más poderoso, o sea, ya ni siquiera por puro egoísmo, o sea, es que hay cosas que calan, ¿no? Que calan a nivel de los seguros privados y demás, calan sin saber las consecuencias que tiene sobre ti, que vas a salir perjudicado. Pues, al menos saber eso. Y luego ya, si hay algunos poderosos que lo siguen defendiendo,
pero al menos saber que es que estás defendiendo cosas que van contra tu propio interés. Sí. Bueno, Sí, es que es lo que comentábamos al principio, hay una concepción de fondo del mérito, que esto se extiende a todo, pero que lo económico es más evidente. Por lo tanto, si Messi lo merece, no tiene por qué pagar, porque eso me lo he encontrado yo también en clase, con el caso concreto de Messi y de las grandes fortunas. Es un tío que es rico porque se lo ha currado, ¿vale? Entonces, ellos no se paran a hablar de la proporción o desproporción de los ingresos por el negocio que genera. Es decir, eso ya es otra cosa. Hay un tema de meritocracia, es decir, el que es rico porque se lo ha trabajado. Pero, ojo, el que es pobre porque también se lo merece. Porque, en teoría, en un estado de bienestar donde el Estado es el encargado de la equidad y de compensar las diferencias, el que se queda atrás es porque se lo ha trabajado, se lo ha currado, ¿no? Y esto lo tiene grabado a fuego, ¿eh? Entonces, una persona con dinero no es una persona con dinero, es una persona con un gran valor personal. Y que hay que cuidarle y protegerle. Y por lo tanto, a Messi es que no había que cobrarle nada. Sí, lo que pasa es que sí que hay que provocar que piensen, ¿eh? O sea, si tú porque si, es verdad eso que dices, Fernando, lo dicen los chicos, pero si luego tú le dices, ¿pero quién trabaja más, Messi o tu padre? Entonces la cosa ya les haces, o sea, ya se paran y dicen, espera, que no, que mi padre también trabaja mucho, se lo está currando, no tiene la suerte de jugar también al fútbol y tal. Pero hacerles pensar y hacerles cambiar de opinión, ¿no? Y una de las cosas que a los que no andan nunca a clase me gusta preguntarles es que definan, cuando empiezan la asignatura de economía, que definan qué es para ellos la economía. Entonces, muchos chavales te dicen la economía es dinero, ¿no? Y entonces me he apuntado a esta asignatura porque es dinero. Entonces les dices, pues mira, hasta el tema 13, por ejemplo, no vamos a ver el dinero. ¿Qué crees que vamos a hacer? Durante 12 temas, ¿no? Porque algo haremos para estar aquí pasando el rato en la clase de economía. Entonces, el que empiecen a cambiar esa mentalidad de que hay que hablar de otras cosas antes de hablar del dinero, a mí me parece que es clave. Y en las asignaturas en bachillerato dan pie a tener un espacio para pensar. Yo creo que sí que dan pie. No es fácil hacerles pensar, ¿eh? También digo, porque a veces vas con una hipotenusa e intentas proponer cosas y es difícil. Pero yo creo que es lo que tenemos que hacer. No solamente conocimiento, sino reflexión y que sean capaces de llegar un poco más allá. En lo que decía Mónica antes, de que la parte de filosofía es importante, yo creo que eso sería, igual que esto he dicho de yo sociedad limitada, yo creo que sería bueno que empezases por ahí. A mí me da resultado el distinguirles al comienzo de todo entre la ilustración anglosajona y la ilustración francesa y alemana en el siglo XVIII. Ahí ven la diferencia entre la preocupación por el interés colectivo, la voluntad general de los franceses y la visión anglosajona de todo lo más el capitalismo compasivo. A partir de ahí puedes montar. Luego eso lo suelo unir con ese libro de Duncan Foley de la falacia de Adam, en que dice cómo los economistas hemos intentado que hay una serie de verdades que son incuestionables. Dice, pues mire usted, no. Esas verdades son creencias como en la teología. Dice, con todo el respeto a la teología, son verdades que no podemos demostrar. Jamás hemos demostrado lo de Adam Smith de que buscando cada uno su propio interés se alcanza tal. No existe ningún teorema en economía que lo demuestre. Entonces, eso les pone muy, muy nerviosos. Eso empieza a romperles un poco la cosa, ¿no? Y después, el poner ejemplos concretos, por ejemplo, Messi tal vez no se pueda poner en duda, pero se dice, ¿tú te crees que tiene sentido que los directivos, los grandes ejecutivos españoles cobren 541 veces el sueldo medio de sus empleados? Y se lo pones en las estadísticas, ¿no? Entonces se quedan así. Oye, y en Suiza, los jóvenes suizos hicieron un referéndum, que lo perdieron, pero intentaron el referéndum, que esto no tiene sentido. Y además le dices otra cosa, ¿en qué aporta esa persona para que gane 540 veces más que el otro? Claro, no te saben decir nada. Y luego puedes decir, eso es, pues como en el mercado de futbolistas, una pura burbuja, peor incluso, porque a Messi le puedes medir el número de goles que mete, pero a algún alto ejecutivo no puedes decirle nada, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas ya les va poniendo en dudas y entienden que tal.
Incluso después, todo esto que decía del Banco de España, te lo decía Mónica, porque es que la página web la han montado los bancos privados con el Banco de España, que es que tiene más narices el tema, porque el Banco de España podría estar un poco al margen, pero no, defiende ese tipo de planteamientos, ¿no? Entonces, cuando lo vas metiendo por ahí, oye, ¿qué os rodea? ¿Qué pasa con los gobiernos regionales? ¿Cómo es posible que cuando una multinacional norteamericana viene a Europa, todos los gobiernos regionales se pegan, nacionales o regionales, a ver dónde va la empresa? Y les empiezan a dar subvenciones, tal. Y luego a los 3 años dice la empresa que me voy, se arma el follón. ¿Cómo es posible? Si te dimos subvenciones. Entonces, esos casos reales, por ejemplo, aquí me ha resultado mucho lo del Lauki, porque claro, estaba al lado de la facultad. Y decirles, oye, Izaí, salid, ¿por qué el Lauki no se vendió a una oferta que había? ¿Por qué está siendo desmontada? ¿Por qué se despidió toda la gente cuando había una oferta firme con la Fundación Anclaje de por medio, que encima la dirige un antiguo alumno de la facultad, que se les puede decir, mira, esto tal? Entonces, claro, con este tipo de preguntas sí que le ponen duda, pero hay un tema de fondo que es terrible. Y otro tema que funciona, ponerle la rentabilidad de los fondos de pensiones que publica anualmente Pablo Fernández del IES sobre el tema. Claro, ven que la rentabilidad de los fondos de pensiones españoles, la mayor parte de ellas es catastrófica, con lo cual la rentabilidad viene más bien de la fiscalidad. Y aún así, porque luego te van a gravar más adelante. Entonces, ese tipo de cosas les pone así ya y empieza a decir alguno, pues voy a decir a mi padre que esto de los fondos de pensiones es un timo. Ya entonces viene la cosa y empiezan a cambiar, ¿no? Pero hay que poner ejemplos concretos. Es muy complicado con la mentalidad con la que vienen, lo que escuchan por ahí y tal. Esta mañana, por ejemplo, me han sacado que estaban muy impactados con Ibai. Con Ibai, con el tema del vídeo, con las declaraciones que ha hecho de que él quiere pagar impuestos. Eso sí, porque ese tipo es donde se mueven, claro, no ven la tele, ven continuamente redes sociales y youtubers y influencers, ¿no? Ese es el tema. Bueno, pues no sé si alguien quiere hacer alguna aportación más. Ya estamos, bueno, fuera de hora. Bueno, yo creo que, bueno, pues ha sido súper interesante. Yo me he quedado con cosas por preguntar, pero creo que habrá otros momentos. Sí animar, pues al siguiente momento que tenemos el 14 de abril, que va más de temas de doctrina social de la Iglesia en secundaria y bachillerato. Y bueno, y también pues esto a decir, a animaros a los docentes bueno, a seguir, que esto también pueda ser un comienzo para seguir trabajando, impulsando y aprovechando. Yo creo que ha sido instructivo. Bueno, quedará grabado y a los que no han podido participar y estaban apuntados se lo mandaremos, el enlace, y espero que haya salido bien, cruzo los dedos y no haya problemas con la grabación. Bueno, pues muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Mónica, y bueno, pues estamos en contacto. Gracias a todos. Muchas gracias, ha sido muy interesante. Gracias. Muchas gracias, sí. Adiós.